Hola amigos de la carne, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sección que arrancamos hoy que se llama Webinar de Ternera Gallega, ¿vale? Este va a ser un pequeño espacio, una sección donde en directo pues vamos a hablar de la carne, pequeños trucos, secretitos, consejos, ideas que os podamos dar, de cómo comprarla, de cómo cocinarla, de cómo mantenerla y bueno, pues lo interesante de esto es que durante la emisión, este tiempo, vosotros podréis hacer vuestras preguntas. Ir en Facebook anotando, vais dejando vuestras preguntas e intentaremos responderlas pues el máximo posible hasta donde nos llegue el tiempo. También a través de Twitter con el hashtag webinar Ternera Gallega y a través de redes. Así que bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí. Bien, primera cosita de la que vamos a hablar. ¿Cómo identificar la carne de ternera? ¿No? Un poco cómo pedir la carne al carnicero y demás. Cuando vamos a la carnicería, pues normalmente nos encontramos algo así, como lo que tengo aquí en esta mesa. Cuando vamos a una carnicería tradicional, por tradicional entendemos pues la de barrio, donde está el carnicero, la de el espacio que hay en los supermercados, donde está el personal de carnicería y demás, pues nos encontramos trocitos de carne enteros, ¿no? Como pueda ser esta. Siempre va a haber pues un hermoso chuletero con su hueso, trocitos de carne para guisar, como puede ser un poquito de espaldilla. Tenemos por aquí un poquito de jarrete, tenemos por aquí un poquito de redondo para hacer unas milanesas estupendas, siempre un trocito así de carne para asar entero, como puede ser esta punta de contra. Siempre un trocito de carne bueno para hacer filetes y demás, como puede ser una babilla, un trocito de contra o una cadera. Entonces, diferentes cortes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no tenemos muy claro para qué son, no los reconocemos, no estamos seguros a lo mejor de lo que queremos. Bueno, pues para eso están nuestros carniceros, ¿no? Para indicárnoslo. Entonces, normalmente eso es lo que encontramos en las carnicerías. ¿Qué otros formatos nos encontramos además, sobre todo ya en supermercados y grandes superficies? Pues bueno, cada vez más habitual en los lineales pues vendría a ser esto, una barquetita, ¿vale? Esto es una barquetita que se llama atmósfera modificada. Viene a ser la carne cortada fresca, metida dentro, y eso bueno, pues lleva un gas que ayuda a que se mantenga y que no se ponga fea durante más días. Su duración pues son unos 4 o 5 días aproximadamente. Esto va muy bien, es muy conveniente porque bueno, si tenemos un poquito de prisa o ya tenemos muy claro qué es lo que queremos, pues ya boom, nos servimos, nos lo llevamos y a cocinar. Por otro lado, hay un formato muy interesante que se ve cada vez más a menudo, que es este. Esto es lo que se llama el formato skin. Si os fijáis, skin significa piel en inglés, es como pegadito, ¿veis? Esto es casi como si fuera un vacío. La carne está aquí selladita y bueno, ¿qué es lo bueno? Lo mejor de esto, que la duración pues aumenta bastante, prácticamente hasta los 21 días. Siempre va a haber una etiquetita del último procesador y demás que os va a poner pues cuál sería la fecha de caducidad o la fecha de consumo, ¿no? Adecuada. Y después, por último, ya un formato que es quizás el que usamos más en hostelería y restauración, que viene a ser el vacío. Este es el formato, pues quizás que más se usa ahora, de los más convenientes. ¿Por qué? Porque bueno, está la carne muy protegida, compramos músculos enteros y la durabilidad de la carne pues dura hasta un mes prácticamente. Eso es un montón de tiempo para poder disponer de la carne. Entonces, bueno, pues son más o menos los formatos que nos solemos encontrar, que están a nuestra disposición como compradores, ¿vale? Entonces, ¿cómo identificar la ternera? Pues bueno, la verdad que es muy fácil. ¿Por qué? Está etiquetada, más fácil no puede ser. Si estamos hablando de ternera gallega, siempre va a tener una etiqueta, un identificativo. Pues estilo como la de aquí. Tenemos dos categorías comerciales, que son la ternera gallega y la ternera gallega suprema, etiqueta amarilla y etiqueta rosa. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, ambas son terneras, razas autóctonas, nacidas, criadas, sacrificadas en Galicia, se alimentan de forrajes y de cereales, y en el caso de la suprema la diferencia principal es que la inmensa mayoría de su alimentación es la leche materna. Los terneritos están mamando leche hasta casi el momento del sacrificio, entonces ya máxima calidad, a tope. Entonces siempre va a haber las etiquetas en colores, contraetiquetas y demás. Y bueno, esto es como todo. Las etiquetas son la garantía, es el mejor identificativo. Si no tiene una etiqueta, pues no será ternera gallega, o por lo menos no certificada. La certificación nos va a decir que, bueno, pues tiene todos los requerimientos de nacimiento, de alimentación, todo el control sanitario y demás, y la temperatura, que ha estado siempre sometida al mejor trato hasta el momento de su compra. Y eso, pues como consumidores, es lo que nos interesa, ¿no? Saber que esa calidad va a ser siempre regular en el tiempo. Eso es lo ideal.
Muy bien, a partir de aquí, pues vamos a hablar de uno de los temas más peleagudos y que más debemos conocer, ¿no? Porque esto siempre suscita dudas. Es el tema de la maduración. Bien, yo voy a comprar carne y, bueno, pues ya me interesa que esté madurada correctamente. ¿Qué es la maduración? Para que nos hagamos una idea. La maduración es el proceso en el que el músculo se convierte en carne. ¿Vale? Entonces, desde que se sacrifica el animal, pues hombre, esos músculos, pues hay riego sanguíneo, demás, está fresco. La cuestión es que se necesitan unos días de frío y humedad determinados para que ese músculo se vaya convirtiendo en carne. ¿Cómo ocurre esto? Pues poco a poco las fibras de la carne se van rompiendo con el paso de los días y entonces quedará mucho más tierna. Entonces eso es, sería el modo de consumo ideal. ¿Qué pasa? En sitios, por ejemplo, como en Galicia, tenemos tendencia a consumir la carne demasiado cruda. Tenemos esa cosa en la cabeza, ¿no? De, quiero fresca, fresca, recién matada, casi si se mueve. Y tal, y bueno, pues es un error, porque ni va a estar suficientemente tierna, tendrá mucha agua y demás, y no es el momento óptimo de consumir la carne. Entonces la pregunta lógica sería, ¿cuál es el momento? Entonces, bien, hablando de ternera gallega, que tenéis que pensar que son animales muy jovencitos, máximo 10 meses, entonces pensar, esto es como lo que es un cochinillo, un cerdo, o un lechal a un cordero. Es la fase más temprana del vacuno, ¿no? Tampoco hace falta tanto tiempo. A partir de 7 días, desde su sacrificio, ya se podría consumir y ya estaría bien o muy bien. ¿Qué pasa? Que de ahí en adelante, si tenemos unos cuantos días más, mejor. A mí, personalmente, como cocinero, me gusta una maduración de en torno a 2 semanas. 14 y 15 días está en un punto que podríamos decir óptimo. Y si se ha conservado en las condiciones adecuadas, pues podemos irnos hasta los 20 días. Según el paso de los días, lo que va a pasar es que la carne se va a ir poniendo más tierna, se van a ir rompiendo las fibras, hay una parte de agua, pensar que el músculo tiene cantidad de agua, este animal es agua en un porcentaje muy grande, se va a evaporar y entonces la carne se va a concentrar de cierta manera, ¿no? Entonces el sabor pues va a ser más marcado, más acentuado. ¿Qué pasa? Que también, hombre, pues a lo mejor coge un poquito de aspecto un poquito más feo por afuera y demás, pero no os preocupéis por eso, si no hay malos olores y demás, eso se limpia y se puede cocinar perfectamente, ¿vale? Si tenéis dudas en relación a esto, no os preocupéis, preguntar, dejarlas, pasarlas por escrito, que intentaremos aclarar y ahondar más en el tema, ¿vale? A partir de ahí, pues nada, 4 pinceladas rápidas de cómo cocinar la ternera y cómo cocinar la carne en general. Bien, pero el primer paso es siempre la maduración. Si no tenemos una carne convenientemente madurada, difícilmente podremos cocinarla bien, ¿vale? Siguiente cosita que debemos tener en cuenta cuando cocinamos un trocito de carne, sobre todo si estamos hablando de plancha o parrilla, que es quizás lo más habitual que solemos hacer, ¿no? El vuelta y vuelta o en una sartén, en casa y demás. Un paso muy importante que casi nadie hace es el atemperado. ¿Qué es el atemperado? El atemperado es poner la carne a temperatura ambiente. Pensarlo, la verdad que es muy de sentido común. Si lo pensamos, la carne en una nevera está a 3-4 grados, quiere decir súper fría. Y cuando la vamos a servir, la ponemos en una plancha o parrilla que está a 180-200 grados y nos gusta que en el centro que llegue para una carne al punto en torno a 55 grados, 50-55. Si la carne lleva ya su horita y media fuera de la nevera, cuando empecemos a cocinar la carne ya estará pues, a temperatura ambiente, que puede ser unos 22 grados más o menos. Realmente la mitad del proceso de cocción está hecho, solo con eso, simplemente con tenerla fuera. Después, ¿qué hay que hacerla? Cocinarla convenientemente. Para eso, una brasa fuerte o una plancha fuerte, sin que se abrase, por supuesto. Que quede bien doradita, hacer un buen tostadito exterior. Y después una cosa que casi nadie hace tampoco es el reposo. Una vez que saquemos una carne que esté bien doradita, es ideal que esperemos de 3 a 5 minutos antes de cortarla, antes de consumirla. ¿Por qué? Pues es un poco por lo mismo que os decía antes. Pensar que la carne tiene un montón de jugos y de líquidos. Esos líquidos, cuando los cocinamos, es tal el shock de calor que le damos que van hacia el centro del trocito de carne. Entonces, si nosotros esperamos y reposamos un poquito, ese trocito, los jugos volverán a ocupar su lugar, se redistribuirán entre las fibras. Y entonces veréis que hace mucho menos charquito de jugo en el plato y veréis que realmente cada bocado está mucho más jugoso, ¿vale? Entonces es un muy buen consejo ese, creo, para seguir. Y después, por último y no menos importante, es el corte.
El corte hay que tener muy en cuenta siempre cortar contra fibra, que esto si lo habréis escuchado muchas veces, parece una obviedad, pero es cortar contra fibra significa la carne siempre tiene una veta, tiene un sentido. No lo sé, por ejemplo, aquí tengo un trocito de redondo, se ve claramente que las vetas van en este sentido. La forma de cortar es así. Cuando hacemos esto, ¿qué estamos haciendo? Simplemente ya estamos rompiendo fibra con el cuchillo. Si rompemos fibra, el resultado será mucho más tierno. Esto es muy importante cuando le pidáis al carnicero filetes. Os los tiene que hacer contra fibra, no a favor de fibra, sino siempre serán duros, por muy madura que esté la carne. Este contra fibra se puede hacer antes o después del cocinado. Quiero decir, también vale si hemos cocinado una pieza entera o demás, cuando vayamos a servirla o a trincharla, pues la cortamos en filetitos, buscando el sentido en contra, y así siempre tendremos una carne mucho más masticable, será mucho más fácil en boca y demás. Y bueno, pues a partir de ahí creo que son las 4 guías básicas para hacer carnes a la plancha o parrilla. Podemos hablar de guisos o cualquier cosita que queráis, o asados, hacer vuestras preguntas y vamos con ello. Yo creo que ya es momento de ir arrancando con las preguntiñas que nos van llegando por aquí. Vale, tenemos la primera pregunta, venga. Sofía Martín de Nicolás nos pregunta: ¿cuánto tiempo puede estar la carne en una nevera normal? Bien, una muy buena pregunta. Vale, la cuestión, hay que entender una cosa, normalmente en casa las neveras que tenemos, claro, no tienen tanto frío o no tienen tanta fuerza como las industriales o las profesionales. Una temperatura óptima de mantener la carne sería en torno a los 3 grados, que es una cosa bastante frío. Sería la zona más fría de vuestra nevera. ¿Qué pasa? Que en las neveras de casa metemos cosas, sacamos cosas, está la leche, están los huevos, están los yogures, se abre muchas veces, se cierra muchas veces. Entonces, bueno, pues ahí la temperatura como que oscila mucho. Entonces no podemos poner una norma tan amplia como una nevera industrial, ¿vale? Pero la cantidad de días que podemos tener la carne en casa va a depender sobre todo de cómo esté cortada la carne. No es igual un trocito grande de carne, siempre se mantendrá mejor, en torno a unos 5 días, que algo que ya se ha cortado. Si estamos hablando de filetes, por poner un ejemplo, estamos hablando de 2 a 3 días. ¿Por qué? Porque ya al hacer filetes estamos rompiendo. Se está cortando la carne y entonces hay más exposición al oxígeno o cualquier cosita que pueda haber por ahí. Entonces ahí se acortan los días de vida. Y otro ejemplo muy clásico, por ejemplo, es la carne picada. Cuando picáis carne o compráis carne picada, cuidadito con eso. Eso sí que ya en el día, a ser posible, y como máximo 24 horas. Porque hay que pensar, ya la carne picada se rompe, se destroza, pasa por una picadora. Entonces ya es toda la superficie de la carne queda expuesta a microorganismos, al oxígeno, a cualquier cosita, suciedad que haya por ahí, o simplemente al aire. Entonces eso pues se va a poner fea rápido. ¿Que he comprado y me pasa el tiempo y no la he cocinado todavía? Pues yo casi os aconsejo que congeléis rápidamente si no la queréis perder. ¿Vale? Espero haber contestado a tu pregunta, Sofía. Venga, segunda pregunta que tenemos por aquí. María José Besanta. A la hora de comprar ternera gallega en la carnicería, ¿puedo saber cuánto tiempo de maduración tiene la carne que voy a adquirir? Bien, muy buena pregunta también. La cuestión es un poco, en estos temas os tenéis que fiar un poco de vuestros carniceros. Debéis de fiaros. ¿Por qué? Os explico por qué. La maduración, lo ideal es hacerlo los músculos cuanto más enteros, mejor. Los carniceros compran trozos enteros de carne. Puede ser una media canal, vendría a ser media ternera, puede ser una pierna, un chuletero. Siempre que sea posible, esa maduración se debe hacer en una nevera que tenga mucho frío, o sea, una nevera industrial, los grados de temperatura, 3, mucho frío. Esa nevera debe abrir y cerrarse muy poquito y debe haber una humedad determinada. Entonces, lo mejor es siempre preguntarle al carnicero, oye, ¿cuánto tiempo de cámara tiene esta pieza? Hay un factor indicativo bastante que es cuando veáis un trocito de carne, como pueden ser estos. Si vosotros veis que la carne está como muy brillante y como muy elástica, cuando los tocáis, ¿vale? Significa que cuando lo toco el músculo vuelve a su sitio, significa que todavía está fresca, muy fresca, que el músculo no está hecho. Según van pasando los días, se va evaporando un poquito esa digamos, humedad que tiene, el músculo se va concentrando y digamos que va cogiendo una textura un poquito más similar, guardando las distancias, a un embutido. Digamos que ofrece un poquito menos de resistencia. Toco y como que queda la marca. Y brilla menos. Ya os digo, se va poniendo
ligeramente fea. No entendamos por fea que se pone mala, no, todo lo contrario. Digamos que pues eso, va cogiendo un poco de colorcito por fuera y demás. Pero bueno, mientras olamos, huela bien y demás, no tendremos ningún problema, ¿vale? Entonces es un poco eso. Otra cosa es si compráis carnes envasadas al vacío, como puede ser esto, por ejemplo. Esto es un medallón de un filete de vacío, en la zona de la barriga del animal, es un corte maravilloso. Claro, os preguntaréis, todo lo que os he contado de la maduración ocurre, claro, con los músculos enteros y colgado en una nevera, que es lo que llamaríamos la maduración en seco, ¿vale? Con aire, digamos, en una nevera. Cuando estamos hablando del vacío, la maduración también ocurre, aunque vaya un poquito más lenta, ¿vale? Pensar que esto que viene al vacío, pues aguanta sus 25 o 30 días. Entonces, según van pasando los días, este músculo también se va poniendo más tierno, porque también las fibras se van rompiendo. ¿Qué pasa? Que aquí no hay contacto con el aire. Entonces, al no haber contacto con el aire, siempre la maduración va a ser un poquito más lenta. Hay humedad, pero va a ocurrir, ¿vale? Os interesa que pasen días. No os interesa comer la carne cuando ponga aquí 7 días desde el sacrificio. Os interesa dejarla un poquitín, si podéis. Y para mí, no sé si es el método ideal, pero desde luego es el más conveniente. Por eso es el que más se usa en hostelería ahora mismo. Un comentario que sepáis cuando tratemos carnes envasadas al vacío. Va a pasar una cosa, cuando abréis los paquetes, dos cosas van a pasar. La primera es que os va a venir como un mal olor, que os va a mosquear un poquitín, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Me huele mal. Eso se va a disipar muy rápido, ¿vale? Es un olorcito que coge pues, los jugos que van quedando aquí, que a priori huele feo de salida. ¿Qué hay que hacer? Nada, hay que sacar el trocito de carne y hay que secarlo muy bien. Con papel, cogemos un trocito de papel y nada, pues así, lo secamos, le quitamos toda la humedad, esa agüita la tiramos y veréis como dejándola al aire libre simplemente unos 10-12 minutos, oléis y habrá cambiado completamente. Ya no olerá para nada como al principio cuando abrimos la bolsa, será otra cosa, ¿vale? Entonces no tengáis miedo con este sistema. Muy bien. Tercera preguntilla que tenemos por aquí. Carmen Ordiz. ¿Cómo marcar la carne sin que se pase por dentro? A esta señora pone que le gusta la carne muy cruda, pero bien sellada. ¿Hay algún truco? Bien. El truco para este tipo de cosas, para la gente que os gusta la carne muy cruda, pero caliente, obviamente, pues el truco es tan sencillo como atemperar. Es lo que comentaba un poquito al principio. Pensarlo, un trocito de carne de un grosor importante. Por ejemplo, tenemos aquí un par de entrecôts, ¿no? de lomo. Claro, pues un trocito de un dedo y medio de grosor. Claro, si yo lo saco de la nevera inmediatamente, que está súper fría, 3-4 grados, está helado casi la carne. Lo pongo en una plancha, una parrilla súper caliente y claro, tostar lo que es el tostado exterior, que no es un sellado, ya hablaremos después de eso, ocurre en 1 minuto y medio, aproximadamente 2 minutos. Le doy la vuelta por el otro lado, lo mismo. Entonces, si sirvo eso inmediatamente, el centro seguirá frío. Aquí está el gran problema. El truco es simplemente atemperar. Es este trocito de carne, lo saco 1 hora antes, horita y pico, si puedo, no se va a estropear, no os preocupéis, lo dejo en una zona cálida de la cocina y así cuando empiece a cocinar ya estará a 23, 24 grados, o sea, la mitad de la cocción ya está hecha. Y me aseguraré que nunca esté frío en el medio, que es esa sensación que estamos todos de acuerdo que es desagradable, ¿no? ¿Vale? Creo que está respondida. Venga, cuarta pregunta por aquí. Luis Domènech, ¿durante cuánto tiempo se debe dejar madurar un chuletero? ¿Y en qué condiciones? Bien, un chuletero, para que nos entendamos, viene a ser todo esto que vemos aquí, la parte de arriba del animal. Hasta aquí la pierna, ¿no? Y la aguja tampoco, viene a ser de donde sale esto. Pues aquí tenemos un trozo de chuletero bien bajo. Un chuletero completo vendría a ser pues como unas 4 veces esto. O sea, fijaros, el calibre, casi nada. Bien, se cuelga entero, pasa un poco, es lo que os vengo diciendo, se puede consumir a partir de 7 días, pero lo ideal, en mi opinión, es que esté 14-15 días, ahí es un punto óptimo, y hasta 20 días puede estar. Pensar una cosa, estamos hablando de ternera gallega,
como os dije al principio, animales de menos de 10 meses, muy jóvenes, han tomado leche, quiere decir, es una carne que a priori siempre va a ser tierna, entonces no necesita unos tiempos de maduración. Todo esto que escucháis a menudo, que si 40 días, que si 60 días, tal, eso aplica más bien a vacuno mayor, ¿vale? A añojo, que es carne de un año, para arriba, vacas y demás. Ese tipo de vacuno sí necesita más tiempo para hacerse. En ternera gallega, lo dicho, entre 15 y 20 días de sobra para consumir. La maduración también tiene que ver con el tipo de músculo. No es igual un músculo más magro como pueda ser la cadera, ¿no? Para consumir filetes y demás, que un trocito más colagenoso y más duro, por ejemplo, como costilla, para hacer un churrasquito. Un churrasquito con 7 días anda muy justo, por ejemplo, ¿vale? Una caderita con 7 días nos la podamos comer y va a estar genial. Pero un churrasquito 12 días, 12, 14 le viene muy bien. Es que cambia un montón, yo, de verdad, probarlo porque merece la pena esperar los días correspondientes. Venga, siguiente pregunta por aquí. Gracia Carrera. ¿En qué afecta al resultado final del plato el añadirle la sal a la carne cuando está crudo o en vez de cocinada, como aconsejan, o una vez cocinada, como aconsejan algunos chefs? Muy interesante pregunta, este tema de la sal y que yo creo que es algo que todos le damos vueltas a veces. ¿Cuándo, por qué y por qué no? Bueno, que hay una serie de mitos y hay una serie de circunstancias que yo os voy a explicar mi opinión personal y después cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué hace la sal cuando echamos la sal sobre la carne? La sal, digamos que tira de la humedad, extrae el agüita. Entonces, cuando un trocito de carne que vamos a hacer a la plancha, nos interesa siempre que la carne esté lo más seca posible. Es decir, que no haya humedad en la superficie de la carne. Porque si hay humedad, y yo lo he hecho en una sartén caliente, esa humedad va a hacer que no dore bien, es agüita. Y esa agüita va a espumar, y entonces mi dorado exterior no va a quedar igual de bien. Por eso yo personalmente soy partidario de echar la sal una vez que he dorado la carne. Cuando le doy la vuelta, ahí es cuando suelo echar la sal. Porque así ya no, de ahí no me va a sacar más agua. ¿Me explico? Siempre lo ideal cuando hagáis carnes a la plancha y demás es secarla con un papelito, secar, 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 sacar esta humedad y demás. Incluso si la tenéis en la nevera, el mismo día o demás, si la dejáis destapada, sin film, sin plásticos, sin nada, ya el propio movimiento de aire que hay en la nevera secará la carne. Entonces es muy interesante que esté seca. Cuando doramos la carne ocurre una cosa que se llama la reacción de Maillard, que es a partir de unos 140, 150 grados, es que la carne se tosta, es el doradito clásico que a todos nos gusta y todos nos encanta. Ese colorcito que no entendemos la carne a la plancha o a la parrilla sin ese dorado, esa costra. Siempre tendemos a decir que eso es sellar la carne y demás. Siento deciros que eso no es real, la carne no se sella. Se dora, pero no queda sellada, no es una cauterización ni demás. Los jugos se van a escapar después igual si la carne estaba muy fría, si no la hemos reposado convenientemente y por otros factores. El dorado es una cuestión organoléptica, es que nos gusta la carne doradita y es como queda más rica. Entonces es lo que todos asociamos a un sabor de plancha. Y entonces, lo dicho, personalmente yo la echo al final. Una vez que ya he hecho la costrita que está doradita, se la echo por encima y cuando trincho, si el trozo de carne es muy grueso y tengo duda de que no la ha entrado por dentro, pues le pongo un poquito más. Y no hay mayor problema con esto. ¿Vale? Otra duda que os puede surgir es cuando hacemos un guiso. Cuando hacemos un guiso, ahí sí se suele sazonar al principio. ¿Por qué? Porque ya usamos trocitos grandes de carne y demás, y aparte ya salas y enseguida doras. O sea, no le da tiempo a sacar el jugo realmente. Aparte, pasa una cosa también, que cuando guisamos va a haber caldito, va a haber vino, va a haber líquido y demás, entonces va a haber intercambio de fluidos y de líquidos, entonces realmente no se va a notar tanto. En lo que es la relación, que muchas veces dice la gente, es que si le echamos sal antes, saca los líquidos de la carne y luego la carne queda seca. Bueno, vamos a ver, pensar lo que os decía al principio, ternera, animal súper jugoso, súper joven, per se. Aunque le eche la sal antes, tranquilos que no va a haber un resultado tan dramático, no va a cambiar tanto. ¿Por qué? Porque la cantidad de jugo que le puede sacar son miligramos, no pasa nada. Para mí es más problemático el tema de dorar bien la carne, que no me permite dorar bien y a mí eso me interesa mucho poder dorar bien la carne. Pero no os va a quedar seca, no os preocupéis. ¿Vale?
Muy bien. Siguiente pregunta por aquí. Sofía Martín de Nicolás. ¿Cuál es el grosor ideal para hacer la carne a la plancha? Bueno, son dos preguntas una. ¿El fuego tiene que ser fuerte? Pues hombre, ¿el fuego tiene que ser fuerte? Sí, esa es la primera, ahora explico por qué. ¿El grosor ideal? Bueno, pues vamos a ver, depende mucho de cómo te guste la carne. El grosor, entendamos, no es lo mismo un filete, por ejemplo, que suele rodar. A mí me gustan los filetes un poquito gruesos, ¿vale? Me gustan los filetes de en torno a 1 centímetro. ¿Por qué? Si la carne es muy finita, claro, entender es que se pasa enseguida, se pasa con la mirada, realmente. Entonces, normalmente nos interesa que los filetes sean un pelín gruesitos, ¿vale? ¿Veis? Estos son los típicos filetes, por ejemplo, que suele haber hechos en los lineales, que suelen ser finitos. Está muy bien para vuelta y vuelta, que decimos. Después, yo para carnes a la plancha, cortes ya como un corte de cadera, o un corte de cualquier otro, un corte de babilla, o de cualquier otro músculo, un entrecot, un solomillo, además. A mí, personalmente, me gustan de 2 deditos en adelante, 2, 3 deditos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque son los que te van a permitir hacer una buena costra fuera, un buen doradito, y que sigan estando rojos y cruditos en el centro. Claro, si el trozo de carne es así de finito, conseguir todo eso va a ser muy difícil, ¿no? El doradito, el crudito, complicado. Entonces eso tiene que tener un grosor para que quede jugosa, ¿vale? Que quede una parte que no esté cocinada de todo, que esté caliente, pero no cocinada, y eso es lo que es el punto. El calor, ¿cuánto calor? Bueno, una cosa muy sencilla. Cocinar siempre es tiempo y temperatura, ¿vale? Menos temperatura, más tiempo. Lo que vendría a ser un guiso, por ejemplo. Chup chup en la olla, algo que está hirviendo, está a 100 grados, entonces hay que darle tiempo. Un trocito de carne para grisar puede tardar de 1 hora y media a 2 horas y media, ya sabéis. La plancha es todo lo contrario, son 180, 200, 200 grados, pues más temperatura, menos tiempo. Y grosor, claro, después a partir de ahí entra el sentido común. Yo, si mi trozo de carne es de este grosor, pues probablemente le puedo dar una vuelta, otra vuelta. No tengáis miedo de darle vueltas las veces que queráis a la carne. Esto del vuelta y vuelta es una forma de hablar. Está bien para los filetes, que son muy finitos. Pero cuando hablamos de un trozo grueso de carne, no tengáis miedo de darle todas las vueltas que queráis, que veáis conveniente. Cuando hablamos de un trozo ya de carne así de este grosor, como a veces estas chuletas gordas y demás, una cosa típica que se suele hacer o que se debe de hacer es cocinarla por los cantos, que es algo que hace muy poquita gente. Y es lo que os digo, si un trozo de carne tiene este grosor y yo le doy calor por aquí y calor por arriba, aunque le dé muchas vueltas, que el calor llegue al centro va a ser muy complicado pensarlo, ¿no? Entonces es ideal, por ejemplo, una chuleta muy gruesa, cocinarla por el lado del hueso, primero ponerla por el hueso y por los cantos, quiere decir todo alrededor. Y vamos dejando que pase el tiempo. ¿Qué vamos haciendo? Que entre calor, que entre calor, que entre calor, tranquilamente, sin prisa. Y cuando ya esté bien calentito el trozo de carne, lo tumbamos y hacemos el vuelta y vuelta. Eso para mí es la forma ideal de hacer un trozo de un grosor importante. Cuando el grosor es más pequeño, obviamente lo podemos hacer en una sartén, una vuelta, 2 vueltas, listo. Y hay que tener en cuenta una cosa. Si no hacemos lo de los cantos y el trozo es grueso, entonces cuando hay que bajar la temperatura de la sartén o de la plancha o de la parrilla o mover las brasas, las ascuas para un lado. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a quemar. Creo que es sentido común. Si el trozo de carne es muy grueso y hay mucha temperatura, externamente el dorado llega un momento que ya no es dorado, llega un momento que es quemado y la carne sigue sin hacerse en el centro. Entonces hay que ir jugando ahí, tiempo-temperatura, tiempo-temperatura. Va en relación al grosor y va en relación a la fuerza de vuestra cocina, ¿no? De vuestro sistema de cocción. ¿Vale? Espero haberme explicado concretamente. Si no, rehacemos la pregunta, por favor. Venga, otra preguntilla por aquí. Estoy muy metida en la cocción sous vide últimamente y me gustaría que el chef recomendase cortes de ternera gallega para esta técnica. Bien, esta señora está haciendo un poco ahí el futuro de la cocina, el sous vide. El sous vide, para que nos entendamos, es lo que es la cocina al vacío, ¿vale? Es cocinar carne al vacío. ¿Cómo se hace esto? Pues nada, son trozos de carne al vacío, imaginaros, por ejemplo, pues un trocito de carne que tengo aquí envasado al vacío, como esto, se sazona, se condimenta, sus hierbas, su vino, su mantequilla o su aceite, lo que queráis, y se mete en un baño de agua a una temperatura controlada durante mucho tiempo.
Entonces, ¿cuáles son los cortes ideales para hacer esto? Prácticamente todos, depende del resultado que tú quieras. La cuestión es, por ejemplo, si fuera a hacer un guiso, lo que entendemos por un guiso, pues ideal todas las piezas de guiso, tales como puede ser el jarrete, la carrillera, la culata de contra, pues todos aquellos trozos que como este presentan colágeno, lo que es, o sea, tejido conectivo. Si os fijáis, aquí veis, estos son dos rodajas de osobuco, son dos cortes de jarrete, ¿vale? De lo que es un poco la pierna del animal, pues cortado, ¿sí? Dos medalloncitos. Y bien, entonces, todo esto que veis por ahí por el medio, que parecen como ternillas, fibrillas y tal, ¿qué es lo ideal de estos métodos de cocción? Que se controla muy bien con el sous vide, que según va pasando el tiempo, se hidratan. Llega un momento que por tiempo, temperatura, esto es cocinar horas, suele ser unas 8 horas a unos 88 grados aproximadamente. Todas estas telillas se hidratan y se convierten en colágeno. Y el colágeno es ese trocito tan meloso que parece gelatina, que es lo que después cuando comemos, lo que es la fibra de la carne se desmenuza, y esa gelatina que está por ahí de dentro es lo que nos hace el bocado meloso, ¿vale? Eso ocurre mucho en la carrillera, en trocitos de aguja, bueno, hay bastantes cortes, casi todos los de la pierna. Y uno que está muy bien, que es bastante poco habitual, es el pecho del animal, ¿vale? Por aquí. Este trozo queda genial. Entonces, para guisos, eso es lo que te comento, eso. Y también podemos hacer plancha al vacío, aunque no lo parezca. Te pongo un ejemplo. Estos entrecots, nosotros los metemos al vacío a unos 55 grados, o sea, ya ponemos la temperatura en el agua, en el baño de agua, la temperatura que queremos, a la que vamos a querer la carne. Yo quiero mi carne al punto, 55 grados. Vamos a poner unos graditos menos, a 50. Un trocito de este grosor, que es como un dedo y medio, va a necesitar unos 45 o 50 minutos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí ya no necesitas atemperado ni nada. Cuando hayan pasado los 45 minutos, toda la carne, desde arriba hasta abajo, todo el lateral, estará a la misma temperatura. Toda la carne estará a 50 grados. ¿Qué hay que hacer? Sacarla de la bolsa, secarla muy bien con papel, fundamental, porque, claro, el punto estará perfecto, pero falta el doradito, que tanto nos gusta. Y eso es lo que hay que terminar a la sartén o a la parrilla. Entonces ya, brasa fuerte o sartén muy fuerte, una película de aceite muy suave, un minutito de cada lado, costra exterior, pero muy rápido. Ahí ya queremos dorar, no queremos dar calor. Y por dentro estará perfecta. Subirá unos graditos, 50 a 55, y la verdad que es el método más perfecto que hay hoy en día de cocción, ¿vale? Entonces, cortes, todos son aplicables. Realmente, un gran asado, por ejemplo, que somos varios a comer. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, a mí este es un corte que me encanta, ¿no? Una picaña, una punta de contra. Esto, claro, ya estamos hablando de un trozo importante, si os fijáis, ya es un trozo de un kilito y cuarto aproximadamente. Esto da para 4 o 5 personas que le guste comer. ¿Lo podemos hacer al vacío también? Sí, esto normalmente a mí me gusta mucho asarlo entero. Ya paso de la plancha, paso de la parrilla. Voy a ensuciar menos, una plaquita, horno, ¿y qué suelo hacer? Primero muy fuerte, para que me dore, y luego bajo la temperatura, para que termine de hacerse internamente. En el caso de sous vide o de la cocción vacío, sería al revés. Cojo, lo meto en una bolsita, y lo mismo, marco 50-55 grados, siempre cerca de la temperatura final que quiero, lo pongo en la bolsa. Claro, aquí estamos hablando de un trozo ya importante. Esto, hasta que todo el trozo tenga los 50 grados regulares o 55, pues hombre, puede pasar tranquilamente 2 horas o 3 horas, ¿vale? Y después de las 3 horas, ¿qué hago? Tengo el horno a tope, todo lo que dé, 240, 250, lo embadurno en aceite, lo seco muy bien, la carne, y pues le damos un golpe de 4 o 5 minutos, simplemente para que dore, para que haga esa costra exterior, ese doradito, y que suelte esos juguitos y queden asaditos y demás. También sous vide me parece una técnica excelente, de hecho, de las que mejores se controlan. Espero haberte respondido. Seguimos por aquí. Chus Nena Linda. ¿Es recomendable poner la carne durante 40 segundos en el microondas en la posición de descongelación para proporcionarle una temperatura de unos 30-40 grados y así estará lista para el sellado? Bueno, esto es un truquito que se puede usar, pero hay que tener cuidado, ¿vale? Esto es un truquito que se suele usar para cuando no tenemos tiempo para atemperar la carne. Todo lo que os he dicho antes. Esto, si yo atempero mi carne, mi hora y pico, pues estará ya
a temperatura ambiente. Claro, si la saco de la nevera, tengo prisa porque quiero hacerlo ya, un truquito es meterlo al microondas en la forma más suave posible, ¿vale? Para que ocurra más o menos lo mismo que va a hacer el microondas. Sabéis que calienta el agua que hay en el trocito de carne o en el alimento. Al calentar el agua, pues la estaré preparando. Aquí lo que sí, mi consejo es mucho cuidado, no pasarse. Si ya llega tu carne a 40 grados, ya empieza a estar cocinada, cocida, ¿vale? Entonces yo creo que se trata más que nada de quitarle el frío, pero yo no la cocinaría al microondas, la verdad, no me parece lo ideal. Mejor siempre en la sartén. Pero es un buen truco para temperar la carne de un modo rápido y sencillo. Muy bien. Otra preguntilla. Gracia Carrera. ¿Qué piezas de carne son las que nos aconsejáis golpear para enternecer antes de cocinar y para cuáles no es necesario? Bien. Curioso, esto es algo que, si os fijáis, ya no se ve tanto. Eso, el martillo, ¿no? Esto de coger el martillo, boom, 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 o la espalmadera, que es una herramienta muy curiosa, que es algo así parecido a esto, así de metal, bastante pesada. Esto se hacía antes, más que ahora, realmente, ¿por qué? Primero, porque la carne no se maduraba lo suficiente. Y segundo, porque si estamos hablando de vacuno mayor, lo que os decía, añojo o vaca, son carnes ya un poquito más duras. Cuando hablamos de ternera, yo casi me atrevo a decir que si la carne está madurada, este proceso no hay que hacerlo en ningún corte, no es necesario. Si nosotros la carne está madurada, ya estará tierna per se. Si después la cortamos contra fibra, como os he comentado, prácticamente asegurado que va a estar tierno y que va a estar jugoso. No es necesario. A partir de aquí para arriba, lo dicho, carnes que tienen más tiempo o carnes de animales más viejos, más fuertes y demás, pues eso, si no tienen maduración, ¿qué cortes? Normalmente, a ver, el lomo, el solomillo, la cadera y estas cosas siempre van a ser tiernas, a priori, ¿vale? Que sepáis la cuestión, siempre los músculos que trabajan menos, que son los de la parte de arriba del animal y un poquito aquí de la pierna, como son los que menos trabajan, siempre van a ser los magros y siempre van a ser los más blanditos. Por eso se llaman de primera, que no estamos muy de acuerdo con esa identificación, y son los que van directos para hacer plancha o parrilla, ¿vale? O sea, el método de cocción primario, 2 minutitos, vuelta y vuelta. Ya los músculos que trabajan según van trabajando más, manteniendo más tejidos por el medio y son más duros. Entonces, por ejemplo, eso está bien, lo de golpear y demás, unos filetes de tapa o de contra que ya son un pelín más duros y demás. Yo os digo, de animales mayores, pues se suelen efectivamente espalvar para que estén más tiernos. Y otras veces espalmamos, ya no para romper la fibra, sino simplemente para, por ejemplo, cuando hacemos unas milanesas. Claro, cortamos y las cortamos nosotros o las corta el carnicero y, hombre, pues a lo mejor se le fue un pelín el cuchillo, está un poquito más ancha de un lado que de otro, pues espalmamos para igualar, que quede un poquito más grande y que no me quede un lado así de gordito y el otro un poco más estrecho. Entonces ahí sí recomiendo, pero no porque sea necesario. Si usáis ternera gallega no vais a necesitar espalmar. Muy bien. Pregunta número 9, Gracia Carrera. ¿Qué piezas de carne... Uy, perdón, no, esta es justo la que acabo de decir. No, tenemos otra preguntilla. Beatriz Mandarinas. ¿Cuál es el mejor corte de ternera gallega? Vaya, directo al grano. A ver, me tendré que mojar. Bien, ¿cuál es el mejor corte? Depende, ¿qué te gusta? Es una cuestión de gustos, totalmente. Si te gustan cortes más magros y demás... Yo, más que decir carne de primera, de segunda o tercera, a mí me gusta hablar de carne y usos culinarios. No, si el animal es bueno, ya os he contado lo que ha comido y demás, cómo se cría, cómo se cuida. Si el animal es bueno todo, desde el principio al final. Otra cosa es que nos guste más un trozo o hecho, o nos gusten más los guisos, o nos gusten más los asados, o nos gusten más las parrillas. Entonces, cada trozo, desde mi humilde punto de vista, es ideal o mejor para un tipo de cocción u otro. Si hablamos de plancha o parrilla, pues a mí me gusta muchísimo la cadera. Realmente me gusta más que el lomo y me gusta más que el entrecot incluso. Y tal, porque es más firme, es muy sabroso, es muy jugoso. La verdad que está genial, lo que le llamamos la croca en Galicia. El músculo que más me ha gustado últimamente, que más satisfacciones me ha dado, es la llana. No tengo claro si sabéis lo que es la llana. Esta pues vendría a ser la pierna delantera del animal, lo que vendría a ser por aquí. Pues hay 3 músculos. El pez, que es este de aquí, que también es un músculo que sacándole el nervio del medio para plancha y demás va genial. La espaldilla, ¿vale?
que es este trozo de aquí, ya más grandito, que es esto. Para que os hagáis una idea, la espaldilla es el típico músculo que usamos para hacer la carne asada, al estilo de Galicia y demás. Esos cachitos de carne, doraditos, con pimentitos y demás, este es ideal. La llana, que le llaman cañón también, es el músculo que está en el medio, ¿vale? Tiene una forma así, como entre tubular y rectangular. La cuestión es un músculo que para guisar es espectacular, súper, súper bueno, súper tierno, queda muy meloso, se deshace en mantequilla. Y curiosamente tiene una tela por el medio que lo divide, como una fibra, que si se la sacáis, o el carnicero os la saca porque da un poquito de guerra, pero bueno, salen dos filetes gruesitos, muy buenos, que para hacer a la plancha o a la parrilla son espectaculares. Buenísimo. Tan tierno o más, me atrevo a decir, que el solomillo o el entrecot. Os aconsejo que lo probáis. Y la verdad que es espectacular porque hay pocos cortes que realmente sean tan versátiles, ¿no? Que te valgan tanto para plancha como para parrilla. Yo, quizás si me tengo que quedar con uno, si tu pregunta va, si quieres que me mojo, pues la llana es uno de mis preferidos, sin lugar a duda. Después, para guisar, ya si hablamos de guisos y demás, pues mira, a mí me encanta el jarrete. Personalmente, el jarrete, y estando aquí en Galicia, pues bueno, aquí, ¿vale? Jarrete trasero, también tenemos jarrete delantero, jarretes son cualquiera de los dos, que es esto, ¿no? Es carne súper colagenosa y demás, siempre va a estar súper buena, súper tierna. Siguiendo en orden, pues un poco lo que es la culata de contra, que está pegada, que le llaman tortuguita, también tiene un resultado muy similar, de hecho hay una parte que es prácticamente igual que la del jarrete, y para guisos y estofados, pues la verdad que va genial. Yo siempre recomiendo guisar y estofar las carnes en piezas enteras, siempre que podáis. ¿Por qué? Pues por dos cosas. Una, la primera, por ejemplo, yo voy a comprar este osobuco, ¿no? Son 2 rodajitas. Hombre, guisar ya no es una cosa que se haga tan fácil, ¿no? Guisar ya requiere tiempo. Doro la carne, añado las verduras, echo el vino, echo el caldito, pongo la tapa, espero, reduzco la salsa. Ya nos va a llevar sus 2-3 horas. Yo creo que es mucho más conveniente y práctico, ya cuando guisamos, guisar a lo grande. Es preferible, me guiso un jarrete entero, o me guiso una pieza de aguja entera, o una culata de contra entera, que a lo mejor nos puede parecer mucho a priori, oh, es que solo somos 2, vale, pero es una carne que aguanta muy bien una vez guisada, varios días en la nevera, con mucho frío, y si no, congeláis. Congelar paquetitos, siempre conveniente, con su salsa, genial, es que los guisos congelan, genial. Después, descongelar suavecito, un par de días en la nevera, suave, y ya veréis cómo está de maravilla. Entonces, a mí me gusta mucho cocinar las carnes enteras, ya no solo por practicidad, sino porque cuando guisamos piezas enteras, se retiene mucho más jugo. Pensar, cuando las carnes están cortadas, o el típico estofado que cortamos la carne en cubitos, claro, ganamos tiempo. Pero hay una parte de jugo y demás que va a ir a la salsa. La salsa va a estar buenísima y va a estar muy rico el guiso, pero hombre, más jugoso queda si guisamos la pieza entera, también va a tardar un poquito más, y luego la cortamos, ¿vale? Entonces, pues eso. Y ya para grandes asados, cuando por asado nos referimos meter al horno, asar a horno seco y demás, creo que mi preferida podría ser esta, que es la picaña o la punta de contra. Me parece un trocito ideal, siempre jugoso, tierno, maravilloso para compartir. Yo os animo a hacer estas cosas en casa también porque los asados dan muy poco trabajo. Si compráis un trozo, cualquier músculo de la pierna realmente, un trozo de babilla, un trozo de contra, no tenéis por qué comprarla toda. Hay contras de 4 o 5 kilos, pero podéis comprar un trozo, la mitad. O sea, son cortes que van genial cuando viene la familia, un domingo de más, un día festivo, lo que sea. ¿Por qué? Porque es comida ya para 6 personas, 8 personas, 10 personas, 12 personas y realmente el trabajo que da es muy poquito. Mancha poco, da poca guerra, el horno trabaja para nosotros, la reposamos bien, trinchamos y hay un montón de carne para todos y realmente hay muchos cortes válidos para esto, ¿vale? Entonces, pues eso, ¿cuál es el mejor corte de ternera? Pues hombre, dependiendo un poquito de lo que quieras hacer, ¿no? Va por ahí un poquito la respuesta. Muchas gracias por tu pregunta. Siguiente pregunta, Margarita Rodríguez. Ya sé que la cochinita pilbil se hace con carne de cerdo, pero ¿y si la hago con ternera gallega? ¿Qué parte o pieza tendría que utilizar? Bien, la cochinita pilbil, bueno, viene a ser lo que es un lacón de cerdo asado con especias muy lentamente y demás hasta que se deshace, se deshilacha. Se suele tomar para tomar tacos y demás, un poco así en cocina mexicana. ¿Se puede hacer de ternera? Perfectamente. ¿Cuáles son los cortes ideales? Pues a mí, mira, la espaldilla o cualquier trozo de aguja yo creo que va genial para todo esto.
¿vale? Porque tiene una estructura de carne muy similar a lo que es la paleta del cerdo, en ese sentido, ¿vale? Lo que es un montón de colágeno por el medio y demás, y es carne magra que después cuando tú la deshagas, pues se va a integrar y va a soltar jugos más que suficientes para mezclar y bueno, el adobo que tú le eches. Entonces te puedes hacer unos buenos tacos de ternera también, sin lugar a duda. Siguiente pregunta por aquí. Luis Domenech. ¿Por qué a veces la carne suelta tanta agua? Pues buena pregunta. Normalmente, cuando la carne nos espuma demasiado en la sartén y estas cosas, es que algo estamos haciendo mal. Y lo normal que hacemos mal es no calentar suficientemente la sartén. La sartén, o plancha, o lo que sea, debe estar muy caliente cuando vamos a hacer un trocito de carne, y es muy importante que no sobrecarguemos, ¿vale? Pensar, es una superficie X, está a su temperatura, 200 y pico grados. Si yo enseguida la lleno de carne fría, pues la carne fría baja la temperatura y entonces, en vez de haber reacción de Maillard, que es el doradito, es el que hablamos, que ocurre a los 150 grados, pues ahí se está cociendo, la carne se cuece. Cuando cuece, en vez de dorarse, lo que hace es soltar agua. Y entonces esa agua se convierte en agüilla, en espumilla, y es eso que vemos. Si tú calientas bien la sartén y no la sobrecargas, verás como apenas hace agua. Esto pasa mucho cuando hacemos salteados, ragús y demás, ¿no? Cuando cortamos la carne en tiritas como para saltear. Es muy normal una sartén así pequeñita y le echamos un puñado así gordo de carne. Entonces, claro, enseguida la temperatura desciende y empieza a cocer. Entonces esto lo ideal es ir haciéndolo poco a poco. Sin prisa siempre va a quedar mejor, ¿vale? Graciñas. Muy bien, pregunta número 13. Gracias, Carrera. ¿Es mejor congelarla al vacío? Bien, buena pregunta. No es que sea mejor o peor, lo que pasa es que congelar la carne que viene envasada al vacío es muy conveniente. ¿Por qué? Porque esta película de plástico que tiene la carne ya la protege de la congelación. Entonces es lo ideal. La congelación siempre va a quemar la carne, ¿vale? Porque ese frío y esa cristalización que hay ahí le va a dar ahí y entonces, hombre, va rompiendo la fibra y la puede estropear. Entonces, claro, en casa, ¿cómo podemos congelar la carne? Pues el método ideal en casa sería filmar la carne con papel film alimentario muy prieto, muy prieto, muy prieto, que no quedara nada de aire, ¿vale? Y después todavía meterlo en algún tipo de bolsa o demás, o en un tupper. Se trata de que le toque el mínimo de frío directamente, porque si no quemará la carne. Y ahí sí que estaremos estropeando el producto. Cuando está envasada al vacío, ya el propio plástico la va a proteger. Entonces yo, sí, desde luego, me parece el método de conservación ideal si lo que queremos es congelar. Otra preguntilla por aquí. Silvia CG, ¿cuál es la mejor pieza para hacer filetes en salsa? Bien, filetes en salsa, depende, hay muchas. Yo me imagino, me estás hablando de algo así, un estilo fricandó o algún tema. Filetes en salsa, la cuestión es un filete que se hace vuelta y vuelta, se retira, se deja un poquito crudo, luego normalmente en esos jugos que ha quedado, pues añadimos un poquito de ajo, un poquito de perejil, un poquito de vino, nata, bueno, pues un montón de cosas hasta hacer la salsa y luego se terminan. La cuestión es, ahí quizá no nos interesen los filetes más magros de todos. Si el filete es muy magro, quiere decir que tiene muy poquita grasa, nos interesa que sea rápido. Realmente, que no pase mucho tiempo, o sea, no recocer en la salsa. Si lo que queremos es cocinar en la salsa ya media horita, una horita, ya tiene que ser un corte más colagenoso. El ideal para hacer el fricandó y este tipo de filetes en salsa, para mí me gusta mucho la culata de contra. La culata de contra, que le llaman tortuguita, es un trozo así como muy macizo, y tiene una parte como muy magra y tiene un lateral, un lóbulo, que es así muy estilo jarrete. Entonces eso realmente es una carne que en filetes, enharinada. Luego la guisamos en la salsa, pero necesita sus 3/4 de hora para terminar ahí en la salsa hasta que se deshaga, ¿no? Que yo creo que ese es el punto de un filete en salsa. Si es un filete de cadera, de babilla o demás, si no queremos que se nos pase, en la salsa lo que tiene que pasar es nada, 30 segundos. Es hacer la salsa, es casi, no es cocinarlo en la salsa, es calentarlo en la salsa. Eso yo creo que es lo ideal para un filetito en salsa, ¿vale? Siguiente pregunta. ¿Cuál es la pieza de ternera gallega mejor para preparar a la parrilla? ¿Hay cortes más saludables que otros? Bien, buena pregunta. Bueno, a la parrilla podemos preparar todos los cortes que sean magros, por así decir. Todo aquello con lo que podamos hacer filete o el lomo, por supuesto el entrecot, pero eso ya es lo clásico. Lomo y solomillos ya todos sabemos que sale bien, ¿no? Todo lo que salga de la pierna, babilla, contra, redondo y demás, se puede hacer a la plancha o a la parrilla.
Obviamente no nos podemos olvidar del churrasco. O sea, el churrasco es la costilla, el centro de costillar que nos gusta. Para que quede bien a la parrilla, ya lo hemos dicho, necesitamos que esté bien madurado. Yo os animaría a que probarais, hay trozos sorprendentes en la zona del vacío, que es por aquí. Uno de ellos es este, lo que os decía, un filetito de vacío. Este, si lo veis, es un trocito, es como una lengua de carne, súper magro y a priori parece como duro, ¿no? Como seco. Si hacéis lo que hemos venido diciendo, atemperar, marcar bien, reposar y luego cortar contra fibra, rompiendo las fibras, veréis que queda súper, súper jugoso. Al igual que otro que hay por aquí, que se llama la bavette. Entonces, ¿qué es lo que no podemos hacer a la parrilla? Hombre, a la parrilla no podemos hacer todos esos trozos que sean colagenosos, los que normalmente guisamos, ¿vale? El jarrete, la culata de contra, la espaldilla y demás. ¿Por qué? Porque, claro, todo ese colágeno en una parrilla no se hidrata. Como no hay líquido y no hay tiempo, que son cocciones más bien breves, van a quedar duras y entonces eso ya es complicado de comer. ¿Cuál es? Aquí había una segunda pregunta. ¿Hay cortes unos más saludables que otros? Bueno, aquí os quiero quitar un poquito el miedo con el tema de la grasa y tal, que me imagino que va por ahí la pregunta. Claro, cuando hablamos de ternera, a ver, técnicamente estamos hablando de carnes rojas. Si por carnes rojas entendemos que es la carne que tiene grasa. Vosotros si pensáis en ternera, independientemente del color que os puede llevar a engaño, la ternera normalmente tiene un color así rosa, rosa nacarado, puede ir desde rosa ligero hasta un rojo intenso, cuidado, no porque sea rojo ya es directamente vaca, no, hay terneras que son rojas, eso depende de varios factores y demás. La cuestión es que el contenido de grasa en la ternera es bajísimo. Cuando hablamos de un corte magro de ternera, como puede ser este filete, el contenido de grasa aquí está en torno al 2%. O sea, es como una pechuga de pollo, pensarlo, es una pasada. O sea, más sano que esto, imposible. Y a mayores tiene todas las proteínas que necesitamos. Tiene como unos 20 y tantos gramos por cada 100 gramos de carne. O sea que alimento completo total. ¿Cuáles son los cortes más saludables? Hombre, si entendemos que por saludable es el que menos grasa tiene, pues son los cortes más magros. Pero la cuestión es que aquí, es lo que os comento, un churrasco, por ejemplo, de ternera, siempre va a tener un poquillo más de grasa, una chuletita también tiene su grasa por aquí, obviamente una chuleta y aparte es rico comer, ¿no? Una parte de grasa. ¿Qué pasa? Que podéis estar tranquilos que esa grasa es saludable, fijaros, es grasa blanca, nacarada, no es grasa de las que os va a hacer daño. Pero bueno, si por saludables entendemos ausencia de grasa, pues los cortes más magros, ¿vale? Los que usamos para hacer filetes, normalmente. ¿Vale? Muy bien. Otra preguntita por aquí, de Alfonso López. ¿Cuál es la pieza de ternera gallega? No, perdón, esta es la que... Ah, no, bueno, es lo mismo. Mejor para preparar a la parrilla. Sí, esta pregunta está repetida, ahora que me doy cuenta. Hemos tenido aquí un pequeño error. Vale, no pasa nada. Siguiente pregunta, 16. Eduardo Balbí. Pero si esperas 5 minutos, como dices bien, a comer la carne, cuando la consumimos, ¿no estará fría? ¿O qué hacemos para volver a calentarla? Tranquilo, no estará fría, ¿vale? A ver, te estoy hablando de un trozo de carne que tenga un grosor, ¿vale? Que va a retener el calor. No te estoy hablando de un filete, ¿vale? Un filetito obviamente se enfriará. Si hablamos de un trozo de carne de este grosor, en adelante, tranquilo. Tú piensas que por fuera la carne está a la temperatura a la que has dorado, que son 180 o 200 grados. Ese calor no desaparece tan rápido, ¿vale? Y dentro se va a ir atemperando, se va nivelando. Haz la prueba, si quieres, ¿vale? Hombre, no puedes ponerlo en un sitio frío de la cocina, obviamente. Otro truquito, que también se suele hacer mucho en restaurantes y demás, si tenemos dudas de esto, es poner una hojita de papel de aluminio por encima. Sabéis que el papel de aluminio lo que hace es reflejar el calor. Refleja el calor y la va a mantener, si tienes duda. Si el trozo de carne es grande, no te preocupes. Esto se nota mucho también cuando hagáis un asado. Si hacéis un asado, por ejemplo, asamos una picaña entera, asamos un redondo entero, un trocito de costillar, también lo ideal es cuando lo saquéis, dejarlo reposar unos cuantos minutos antes de trincharlo, ¿vale? Y veréis que tampoco pierde calor, como pensáis. Es un trozo de carne muy grande que lleva cocinando sus 40 minutos, sus 50 minutos, su hora. El calor está ahí, no tarda tan poquito en escaparse, ¿vale? Bien, otra preguntita por aquí. María José, de Laurel y Canela. Hola. Cuando compramos la carne en la carnicería, ¿cómo podemos saber el tiempo de maduración que tiene? Esta la hemos comentado antes al principio. Es un poquito, hombre, con el tiempo vais a desarrollar un poquito de ojo
para estas cosas. Pero lo ideal es preguntarle al carnicero. Es un poquito lo que os digo. Oye, realmente el carnicero, hombre, yo creo que no tendría por qué mentiros. Al ojo, va a ser esa carne que a lo mejor no tiene tan buen aspecto. Ahí está el truco. Si veis que esa carne que empieza a estar como un poquito más seca, un poquito más oscurita, que no por ello que esté mala, ojo, sino que es esa carne que, digamos, que no tiene ese aspecto tan elástico y tan, como diría, húmedo que tienen otras carnes. Normalmente esa es la que ya está madurando, es la que lleva más días. Entonces, claro, nos lleva a engaño, ¿no? Normalmente elegimos, oye, la que esté más brillante y demás y tal. Bueno, normalmente es más bien esa que tiene un poquito de mejor pinta, suele ser la que está mejor. Porque han pasado días en la nevera, se va secando un poquitín y es la que va mejorando. Pero bueno, preguntarle a vuestro carnicero, que no creo que tengan problema en responderos. Otra cosa es que tengan la maduración que vosotros queréis. En esto también hay muchas veces les interesa vender la carne muy pronto y demás. Bueno, pues si la quieres de días tienes que esperar y demás y tal. Yo, por ejemplo, mi suegro, que estuvo muchos años en Argentina, es de las personas que le gusta encargar el churrasco. Si va a hacer un churrasco el domingo, lo encarga el lunes o el martes. Oye, tenme un churrasco que tenga cámara para tal día. Perfecto, pues lo encarga para la fiesta y tal. El carnicero ya sabe que se lo tiene que guardar. Entonces, yo creo que, pues como con cualquier proveedor, ¿no? Como con un pescatero, con lo que sea, hay que establecer una relación de confianza y que no nos engañe, explicar lo que queremos y deben de darnos lo que es el servicio que nos tienen que hacer, ¿no? Otra preguntita por aquí. Valentín Souto. Una canal o media canal, madurada en frío 10-14 días, se despieza y se envasa al vacío. ¿Cuánto tiempo sería recomendable mantener en nevera de casa? Bien. Una vez envasado al vacío, normalmente si esto lo hace una superficie o demás, quiero decir, un proveedor de la industria cárnica, ya en todo lo que viene envasado al vacío tiene una etiqueta y ya tiene una fecha, ¿vale? Ya os pone la fecha en la que se envasó y os pone una fecha de consumo, ¿vale? Entonces ahí ya no hay duda. Sin embargo, si vosotros lo hacéis esto pues a nivel particular o casero, envasáis al vacío o le pedís al carnicero que os lo envase al vacío, una vez envasado al vacío, claro, hombre, más de un mes, no, si ya lo has tenido 12, 14 días en canal, pues una vez que lo envases al vacío, pon que tienes unos 7, 10, 12 días más. A partir de ahí, hablando de ternera, si dudas de que se te ponga a poner fea, congelar o lo que sea, pues ya lo digo, a partir de ahí sería congelar, para si no vas a ser capaz de consumirlo, ¿vale? Otra preguntita. Pablo Giovanetti. ¿Qué corte es ideal para hacer hamburguesas caseras bien sabrosas? Bien, esta es una muy buena pregunta. Una de las situaciones que tiene la ternera es que es carne súper magra, como os decía, tiene muy poquita grasa. Entonces, ¿qué pasa? Para elaboraciones de carne picada, albóndigas, hamburguesas, rellenos, canelones, todas estas cosas, a lo mejor os puede resultar un pelín seca, porque sí es verdad que falta un poquito de grasa. Entonces, a mí una zona que me encanta para hacer todas estas cosas es la aguja. La aguja, sabéis que es, bueno, pues la zona de aquí del cuello, digamos, donde acaba el lomo. Entonces, donde empiezan a salir las chuletas que le llaman feas, que son esas que son menos bonitas. Mira, bien, tenemos por aquí un ejemplo, son estas de por aquí. Veis que ya no son tan perfectas y ya tienen telillas por el medio y grasa y demás. De aquí en adelante es lo que es la aguja. Pues la aguja, ya como tiene su porción de grasa adecuada y demás, a mí me parece que salen las mejores hamburguesas de ahí. Le podéis echar un poquito de espaldilla, un poquito de pez y otros trozos y tal, pero yo creo que la aguja tiene ese compendio justo entre grasa y magro que necesita una hamburguesa. ¿Vale? Pues bueno, chicos, se nos va echando el tiempo encima. Ahora ya vamos a tener que ir cortando por esta primera edición, pero bueno, muchísimas gracias a todos que habéis hecho un montón de preguntas y la verdad que muy interesantes. Última preguntilla por aquí, Malena González. ¿Cómo podemos saber si en un restaurante nos sirven realmente ternera gallega o no? Pues hombre, esto es como todo. Preguntarlo, lo primero. Y si tenéis dudas o no estáis seguros, cuando ellos compran ternera gallega, tiene que tener una etiqueta. Es así de fácil. La ternera viene con una etiqueta. Siempre. Es tan fácil de identificar por eso. Pues esto es como el vino con denominación de origen, como cualquier producto que tenga una indicación geográfica protegida. La etiqueta es la única garantía que tenemos al 100% como consumidores. ¿Qué pasa? Que en los restaurantes normalmente pues no se suele guardar o no suele estar a disposición del cliente, pero si dudáis, oye, si lo preguntáis, ¿por qué no os la van a enseñar? Realmente sí lo es. Por eso
Por eso existen las etiquetas, para garantizarnos a los consumidores que realmente recibimos lo que pagamos o lo que nos están vendiendo. Entonces yo creo que esta es una de las grandes ventajas. Claro, tú llegas a una carnicería y ves un montón de carne, de colores y de pintas y demás, y hombre, bien, puede estar buena, mucha, no hay ningún problema, probablemente lo esté, pero tú quieres saber lo que compras normalmente. Si compras ternera gallega, sabes, tienes una garantía, tienes un seguimiento, tienes una certificación, entonces sabes que siempre, prácticamente, que compres esa calidad va a ser igual, prácticamente. Entonces eso es lo que te garantiza esa etiqueta. En los restaurantes, pues os queda pedirla. Pues oye, muchísimas gracias a todos. Ha pasado creo que una horita. Uy, ha pasado volando, qué pasada. Que bueno, pues resumiendo, esto es un poquito lo que os veníamos a contar hoy y responder vuestras dudas y preguntas. Espero que hayan quedado convenientemente satisfechas o resueltas. Más dudas o más preguntas, me comentan que ha habido más preguntas que no nos ha dado tiempo a responder. No dudéis en dejarlas en nuestro Facebook de Ternera Gallega o a través del Twitter o demás. A lo largo de los próximos días iremos contestando a través de las redes. Sabéis que tenemos un montón de información disponible ahí en la web de Ternera Gallega. En el YouTube de Ternera Gallega, pues hay un montón de vídeos y tutoriales y demás donde os explicamos estas cosas y donde hay vídeos recetas y ejemplos que también podéis ver y seguir y podéis dejar ahí vuestros comentarios. Así que, sin más, oye, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Espero que nos veamos pronto y hasta siempre. Que disfrutéis de vuestra carne.